una lección muy particular acerca de una situación que se presentó en la iglesia en aquel entonces. Y en Gálatas 2, capítulo 11, vamos a leer ahí. Desde el 11 vamos a estar leyendo hasta el versículo 21. Entonces es un poquito extenso, pero vamos a estar tratando de hacer lo mejor posible para que podamos entender lo que el Señor quiere mostrarnos hoy a través de su palabra. Vamos a leer desde el 11, ¿les parece? Gálatas 2:11 en adelante. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que ella sea en este momento explicada, Señor, a través de mis labios, y que nada de lo que yo diga, Señor, esté fuera de lo que tú quieres que yo diga, Señor. Haznos tener hoy oídos atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este pasaje, hermanos, nos muestra, permiso un ratito, vamos a poner aquí, o si no me voy a caer. En Antioquía estaba la iglesia. ¿Qué pasaba en Antioquía? En ese lugar, en Antioquía, estaban pastoreando Pablo y Bernabé, que eran grandes amigos. Y ustedes se pueden dar cuenta, hemos visto hasta aquí, hemos visto mucho quizás de historia el domingo pasado, de cómo se presentaban algunas cosas y por qué Pablo fue obligado otra vez a ir a ese lugar después de 14 años para corregir lo que estaba incorrecto. ¿Qué era lo que estaba incorrecto? ¿Se acuerdan? La iglesia estaba enseñando de que aparte de la fe en Cristo era necesario que circuncidarse, guardar los ritos, celebraciones, o sea, guardar completamente de nuevo la ley de Moisés. O sea, era gracia más obras para salvarse. Entonces, en esta visita vamos a aprender principios básicos de nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque quizás esto eran bombas, misiles que el enemigo puso en aquel entonces en la iglesia, pero Pablo, como un buen desarmador de armas y de bombas, en ese momento llegó, detectó, y antes de que esto hiciese efecto. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué pasó? Hubo una desviación, y ese es el primer punto que quiero tratar. Voy a tratar varios puntos y voy a subdividir otra vez para que podamos ir viendo un poquito. La desviación de Pedro. Pedro estaba desviado. Y en el versículo 11 ustedes pueden ver el choque
el choque que hubo entre Pedro y Pablo. Los personajes de esta escena, Pedro, Pablo, Bernabé, los de la circuncisión, todos los demás miembros de la iglesia de Antioquía. Pero recordemos algo, recordemos qué pasó con Pedro. Pedro fue el que levantó y dio el mensaje en el Pentecostés. Pedro fue el que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y habló a la congregación. ¿Y cuántos vinieron a la fe? ¿Se acuerdan de ese evento en Hechos 2? 3,000. 3,000 personas se bautizaron, dice. Era bien conocido, Pedro era bien popular en esa época. Ahora, habían dos figuras, Pedro, el popular, y Pablo, ¿qué? El no tan popular. Pablo no era tan conocido. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los de la circuncisión, dice, vinieron de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Santiago, era el medio hermano de Jesús. ¿Y qué tipo de iglesia era Antioquía? Era una iglesia que estaba en Turquía, había miembros distintos, asiáticos, habían hindúes, griegos, romanos, judíos, de todo. Es como nuestra iglesia hoy día, ¿verdad? Estamos paraguayos, mexicanos, guatemaltecos, ¿verdad? Mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, y si me olvido de alguien, disculpen. Pero era una mezcla, ¿verdad? Es una mezcla. Muy bien, así mismo era la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿qué pasa cuando Pedro viene a esa iglesia? Miren lo que dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice? Le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara. O sea, la palabra resistir alude a impedir o prohibir. Y por lo general eso se aplicaba a medidas preventivas. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué pasaba en ese momento? Él se apartaba, dice, con los gentiles. Por eso dice Pedro, le resiste. Está hablando más o menos como una actitud que tomó Pablo delante de Pedro. Grandes hombres de Dios. Y acá dice, Pedro, que estaba en efecto unido a esos judaizantes, era era hipócrita, vamos a ver después, ¿verdad? Pero se ponía una cara con los gentiles y luego se ponía otra cara con ¿quiénes? Con los judíos. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Cuántos conocemos personas así, verdad? Que tienen una cara aquí y otra cara allá. Hay gente que, ¿verdad? Realmente no son doble cara, sino se le dice dado, ¿verdad? Porque tienen 6 caras ya. Una cara para cada circunstancia, ¿verdad? Entonces, esa era la actitud de Pedro. Pedro no había cometido ni un pecado de condenación, pero miren lo que dice ahí Pablo en el versículo. Dice, porque era de condenar, era de reprender, era de decirle a Pedro en su cara, frente a todos, el error que estaba cometiendo. Antes de que hubieran más daños, ¿qué pasó? Dios usó a Pablo para cortar ese error de raíz. Ahora, ¿cuál era la causa? El versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro era invitado a comer con los gentiles. Vamos a comer pupusas, vamos a comer taquitos, vamos a comer todo lo que ustedes me inviten, le decía a los gentiles. Pero ¿qué pasaba? Cuando venían los judaizantes y se juntaban toda la iglesia, ¿qué hacía Pedro? Le invitaban la comida y él decía, no. Se retraía, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no podía comer esos alimentos? Porque según su tradición judía, ellos no podían comer ciertos alimentos. Y este era el problema. Entonces, aquí, cuando dice comía, significa que solía comer. En el original significa que era algo constante. O sea, a Pedro lo invitaban y el tipo estaba dispuesto ahí para ir. ¿Qué característica tenía Pedro, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Pedro en el ministerio de Jesús? ¿Cómo era Pedro? Era bien aventado, bien impulsivo, decía cosas de repente, ¿verdad? Ese era el carácter de Pedro. Muy bien, en esta situación, él, que era estricto en algunas cosas,
podemos ver que no era estricto en todo. Según vemos, en esa región había mucho consumo de cerdos. Había mucho consumo de cerdos y un sinfín de otros alimentos que según la ley mosaica ellos no podían comer. Pedro comía en sus casas, su comida, sus platos, se sentaba con ellos. Todo esto era prohibido según la ley. ¿Qué pasa cuando dice los de la circuncisión? Lo de la circuncisión, cuando habla de la circuncisión, hermanos, nos está hablando de la forma visible en que el pacto de Dios con Abraham se podía ver. Eso significa lo de la circuncisión. Ese era el pacto, la parte visible de ese pacto que Dios hizo con Abraham, con su pueblo. Por eso dice la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó allí? Sigan leyendo conmigo. Vamos a leer el versículo 12 otra vez. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué creen? Porque estaba siendo hipócrita, hermanos. Hipócrita, ese es el problema. No solo ahí, sino que ese problema sigue vigente hoy. Y muchas veces decimos, sí, hay hipocresía en mi trabajo, hay hipocresía en la escuela, en donde voy, mi compañero es hipócrita conmigo. Pero hermanos, la hipocresía muchas veces está metida ¿dónde? En la iglesia. Muchas veces decimos cosas de hermanos y cuando lo vemos le decimos, aleluya, Dios te bendiga, hermano, pero por la espalda, ¿verdad? Pam, pam, como le decimos en mi país, la cuchilla por la espalda. Sucede en ciertas ocasiones y yo diría muchas veces eso. Entonces, eso era lo que pasaba en ese entonces y se traslada muchas veces hoy en día. Quizás no es por alimentos, pero hoy te puedes sentar a la mesa hablando y el pastor puede ser la comidilla de un domingo a la mañana, ¿verdad? Y el miércoles puede ser el otro hermano que estuvo predicando, ¿verdad? Y después cuando te juntas con los hermanos, qué bien, hermano, Dios te bendiga. Y estamos siendo como hipócritas. Ustedes saben qué significa hipócrita. Los hipócritas eran actores en la antigua Grecia. No se le llamaba actores, se le llamaba los hipócritas. ¿Por qué? Porque eran los que simulaban un papel que se les daba para que el pueblo pueda entretenerse. Esos eran los hipócritas, o sea, se ponían siempre una máscara. Qué interesante, ¿verdad? Acá dice Pablo, le resistí como cara a cara, o sea, le dije a Pedro, hey Pedro, sácate tu mascarita y vamos a hablar, ¿cómo se dice? Cara a cara. Y veamos qué problema está pasando aquí. Aquí está la problemática. Muchas veces es ser y parecer. Muchas veces es vivir y actuar. El original del falso, la relación con la religión. Muchas veces aparentas ser algo, pero no lo eres. Mucha gente aparenta ser cristiana, pero no lo es. Mucha gente aparenta vivir algo, pero realmente en su interior no lo es. Hay originales y hay falsos. Decía un pastor que el único que puede detectar que un reloj es falso es un relojero, ¿verdad? Porque a mí me venden un Rolex allá en mi país. En las calles te pueden vender Rolex. No sé si allá en México, en Guatemala eso es así. Pero te venden Rolex por $10. Y es igualito ahí, pero todito igual, el Rolex. Pero eso lo llevas a un relojero y enseguida se da cuenta de que ese no es un Rolex. Muchas veces hay falsedades y queremos aparentar como que es original. Muchas veces creemos que tenemos relación con Dios, pero lo que tenemos es una religión. Miren lo que pasó después, versículo 13. La consecuencia. En primer lugar vimos el choque que hubo entre Pedro y Pablo. Hubo un choque entre ellos dos. La causa, el motivo era la hipocresía de Pedro.
¿Era hipócrita Pedro? ¿Cuántos hipócritas hay aquí hoy? Muchos fuimos hipócritas y somos muchas veces hipócritas. Tenemos que reconocer. Hay hipocresía en el corazón humano. Somos hipócritas. Ahora, ¿qué pasa aquí? La consecuencia. La consecuencia de eso. Miren lo que dice. Y en su simulación participaban también los otros judíos. La palabra simulación significa representar algo. Estar fingiendo o imitando lo que no es. O sea, Pedro era eso. ¿Cuántas veces has imitado cosas que tú no eres, hermano? ¿Cuántas veces hemos imitado cosas que no son? Queremos aparentar una cosa, pero realmente no es. Simulamos muchas veces, y esto es más grave, muchas veces simulamos nuestro cristianismo. Muchas veces simulamos nuestro cristianismo. Cuando llegamos a la iglesia parece como que uno se pone un vestido así y de aleluya, Dios te bendiga, gloria a Dios, oraré por ti, hermano, oraré por usted también. Y sales del templo y ¿qué pasa? Te sacas esa vestimenta y vuelves a ser el mismo de siempre. Eso es una simulación que no solamente ocurría acá, sino ocurre todos los días. Muchas veces en las iglesias. Mucha gente es así en la iglesia. Yo no digo que aquí seamos así. Pero muchas veces hay simulaciones. Representamos algo, fingimos algo, imitamos algo que no es. ¿Y qué pasa con eso? Miren lo que pasó en el versículo 13. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también ¿qué? Arrastrado por la hipocresía de ellos. Fue arrastrado. Significa que llevó a alguien o algo por el suelo, lo tiró de él o de ellos. El pecado, hermanos, el pecado en ocasiones lleva a otros a que sean arrastrados con uno. Este siempre ha sido el caso. Pedro en su simulación, ¿qué pasó? ¿Arrastró a quiénes? Ahí ustedes pueden ver en el versículo. Dice, en su simulación participaban ¿quiénes? Los otros judíos. No sabemos cuántos eran. No sabemos cuántos eran. De tal manera que también ¿quién? Bernabé. ¿Bernabé quién era? Era un pastor de la iglesia. O sea, los pastores no estamos exentos a todo esto, hermanos. No porque tú ves ahí un líder y parece que no tiene los errores, no tiene los problemas, ¿verdad? No, sí tenemos problemas, sí podemos caer en pecado, podemos caer en circunstancias como estas que estaban cayendo aquí los discípulos. Dice, fueron arrastrados los judíos. Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Había hipocresía en la iglesia. Había hipocresía en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Miren el versículo 14. La reacción de Pablo, la doctrina de Pablo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Frente a todos, hermanos, ¿se imaginan? Es como que yo me pare en roca ahí frente a todos y le diga, Dani, ¿por qué tú hiciste esto? Y le empiezo frente a toda la gente de los hermanos, no solo que estén en roca, sino que estén los de gracia eterna, los de sola gracia, y toda la iglesia junta allí, y yo le empiezo a reprender a él. Así fue, público fue como fue expuesto Pedro. ¿Qué pasaba si tú siendo judío? O sea, él le decía, ¿qué es lo que pasaba con Pedro? Pedro le decía, mira, tú eres gentil, ok, creíste en Cristo, amén, bueno, circuncídate. Pero ¿qué pasaba? Venían los judíos y comía con los judíos, venían los gentiles, comía con los gentiles y participaba como un doble cara frente a las dos situaciones. Cuando hay algo malo que haces, escucha bien, cuando hay algo malo que tú haces, Dios te confronta delante de todos.
Dios nos confronta delante de todo. Miren lo que pasa en Marcos 4:22. Abran sus Biblias conmigo en Marcos 4:22. Marcos 4:22 dice así: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto quiere decir el Señor que el Señor puede en ciertas ocasiones confrontarte delante de todos por amor, para que tú te retraigas, para que tú resistas a eso, para que puedas ser corregido en eso. Pero va a haber un momento dado, este pasaje nos dice acá, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. También se refiere que algún día todos van a ver cómo eras tú. ¿Dónde? En el juicio final. Y ahí vamos a ver, wow, ese era el pastor, wow, ese era el líder, ese era el hermano tal. Y lo vamos a ver así. Yo no sé cómo lo vamos a ver, ¿verdad? Pero el Señor utilizará sus métodos y en ese día no sé cómo será. Pero dice que todo va a salir a la luz. Normalmente cuando confrontamos a una persona con su pecado, esta se resiste a cambiar. Algunos son rebeldes, pero aquí podemos ver que sirvió en algo la confrontación. Cuando se confrontó con Pedro, luego Pedro, pueden ver ustedes en otros pasajes que él hubo una reconciliación con Pablo. O sea, sirvió de algo. ¿De qué me está hablando eso a mí? De una madurez. De una madurez en Pablo y en Pedro más que nada. Sirvió en algo la confrontación. ¿Por qué? Porque Dios purifica en la fe el corazón de todos. Puedes aparentar cristiano, pero no serlo realmente. Y el Señor te quiere confrontar hoy. Y nos confronta con su palabra siempre. Cuando vives y tienes una relación con Dios, tu cristianismo es una consecuencia de ello. Mateo 12:7. Miren lo que dice Mateo 12:7. Ayer me decía un joven que le gusta cuando el pastor da pasajes bíblicos allá en el Congreso, porque afirmamos lo que está diciendo es cierto, ¿verdad? Y es bueno tener nuestra Biblia, abrirla, poder hojearla cuando estamos predicando, estamos estudiando, y es bueno eso, hermanos. Dice Mateo 12:7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, muchas cosas podemos hacer como sacrificio. Muchas cosas podemos hacer viniendo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, los estudios bíblicos que tengamos. Muchas cosas podemos aparentar. Pero el Señor no quiere eso, dice. Misericordia, dice. Que realmente quiere un corazón dispuesto, arrepentido, que le sirva fielmente a Él. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Volvamos a Gálatas. Gálatas 2. Dice así. Estamos en el versículo, en el 14, ¿verdad? Vamos al versículo 15. Su declaración. Esta es la declaración de Pablo. Dice, nosotros, judíos de nacimiento. En esta frase Pablo le recuerda a Pedro que ambos son ¿qué? Son judíos de nacimiento. Somos judíos, Pedro le dice, y no de origen gentil. Fue para refutar esa frase que vives como gentil. Fue para refutar eso del verso anterior. Miren lo que dice. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. La palabra pecadores aquí, hermanos, se usaba para describir a los gentiles. En aquel entonces se usaba pecadores y tú eres un gentil. Cuando Cristo hablaba y decía, después de tantas veces reprender al hermano, si no se arrepiente, tenlo por, ¿qué dice? Gentil y publicano. O sea, la palabra gentil era lo mismo que un pecador, que pecador. Esto demostraba que los gentiles eran por naturaleza pecadores y no tenían la revelación divina de la ley escrita para guiarlos hacia la salvación.
Versículo 16, miren lo que sigue diciendo aquí Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sigue adelante, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. 3 veces en este versículo declara Pablo algo, que la salvación es solamente a través de la fe en Cristo y no por la ley, por las obras de la ley. La primera es general, escuchen bien, la primera es general, dice el hombre no es justificado. Algo general. La segunda que repite es personal. Nosotros, dice. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados. O sea, la primera frase que utiliza es general, la segunda es personal. Y la tercera es universal. Miren lo que dice. Por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado, la palabra significa básicamente un juez declarando a una persona acusada no culpable y por consiguiente inocente ante la ley. Eso es justificado. Les repito de nuevo si están anotando. Significa un juez declarando a una persona acusada no culpable y por consiguiente inocente ante la ley. A través de las Escrituras, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? A través de las Escrituras, esto se refiere a Dios declarando no culpable, escuchen bien, no culpable al pecador y completamente justo delante de Él, imponiéndole la justicia divina ¿de quién? De Cristo e imputando el pecado de esta persona al Salvador. Esta es la doctrina de la justificación. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Te justificó. Todos éramos culpables. ¿Y cuál era nuestra recompensa o nuestra sentencia? La paga del pecado, que es muerte. ¿Qué pasó con Cristo? Es como que nosotros íbamos corriendo a la muerte. Esta es la imagen que más a mí me llega con este tema. Es como que todos íbamos corriendo y allá en el fondo había un abismo. Y en un momento dado, Cristo dice y te para de la espalda y te dice, Leo, Maribel, Nilson, Dani, te toca la espalda y te dice, espera, yo voy a ir por ti. Y tú te quedas ahí. ¿Y qué hace Cristo? En vez de que tú te tires al abismo, que es la muerte, Cristo es el que se te tira por ti. Esa es la justificación. ¿Y qué significa? Miren lo que dice Romanos 3:24. Vamos a ver Romanos 3:24. Romanos 3:24. Muchos leemos Romanos 3:23, ¿verdad? Y casi no sabemos de memoria, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero nunca leemos el versículo 24 que dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Bendita gracia. Y cantábamos recién el glorioso intercambio. Hubo un intercambio allí. El justo por nosotros, los injustos. El puro, el santo por nosotros, los impuros, los impíos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él imputó lo que era tuyo, ¿en quién? En Cristo. Porque tú nunca, nosotros nunca íbamos a poder cumplir toda la ley así como está escrita, como lo cumplió Cristo. Era imposible. En el momento de la caída, caímos con Adán y Eva, se creó un abismo, dice, entre Dios
y el hombre. Ese abismo se llama pecado, en que el hombre muchas veces quiere por sus propios medios llegar a Dios. Y se hace su puentecito, se barniza bien su puente, pero es imposible llegar a Dios con ese puentecito nuestro que queremos hacer, que fue quebrado, o sea, que fue hecho encima de un abismo, que es el pecado. Cuando Cristo vino, ¿qué es lo que hizo? Dios puso una supercarretera desde el hombre a Dios para llegar a Él. Esa supercarretera se llama Cristo. Pero el hombre, ¿qué hace? Mira la supercarretera y dice, no, yo continúo acá con mi puentecito. Pac, pac, y sigue construyendo. Es imposible que por las obras tuyas puedas llegar a Dios. Es imposible. Mira lo que dice acá otro pasaje, Filipenses 3. Filipenses 3, 8, 9. Filipenses 3, 8, 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo que, dice Pablo, mi propia justicia, que es por la ley. Mi propia justicia, que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué tremendo pasaje. Yo no tengo eso, dice. Mi justicia no me lleva a nada, dice. Mi justicia jamás me va a llevar a nada. El que infringe, dice, una cosita en la ley es culpable de ¿qué dice la palabra? De todos. De todos. Y dice acá, somos, sino que es la fe en Cristo, es la justicia de Dios por la fe. Eso es lo que justifica al pecador. Esto significa ser justificado. La obra de la ley guardar la ley es totalmente inaceptable para ganarse la salvación. Porque la raíz del pecado está en el corazón caído del hombre, no en sus acciones. Tú puedes ser muy bien, como dice, muy buen portado moralmente. Si no, pregúntenle a los mormones. Familias perfectas, moralmente correctos. Pero ¿qué pasa? Están perdidos. Totalmente destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque creen que se pueden ganar esa salvación. La ley servía como un espejo para revelar el pecado, no como una cura de ello. En Santiago ustedes pueden ver, la ley era como, vamos a ver Santiago para no estar ahí diciendo cosas que no son. Miren lo que dice Santiago 1. Miren lo que pasa con Santiago. Santiago 1, 22. Dice así, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo que es la ley? La ley es un espejo, dice. Me muestra a mí, Arnaldo, eres un mentiroso. Arnaldo, eres un adúltero. Arnaldo, eres un fornicario. Eso es lo que dice la ley. Entonces tú miras la ley y dices, ok, y te vas. Esa es la actitud del hombre. Olvidamos, dice, cómo somos. La ley es el espejo, lo cual nos revela a nosotros nuestra condición, nos desnuda delante de un Dios santo y poderoso. Y tú puedes llegar a decir, sí, no voy a mentir más, ya no miento más, pero sigue siendo ¿qué? Un adúltero. Después dice, no, ya no voy a adulterar más, pero sigue siendo un mentiroso. Después dice, no, ya no más adulterio, ya no más mentiras,
pero sigue siendo un ladrón. ¿Por qué? Porque tratas de cumplir a tu manera algo que es imposible que tú por tus propias fuerzas los puedas cumplir. Es Cristo quien lo cumplió, y que cuando Cristo regenera y te justifica, tú no es que cumples, tú vienes a poder cumplir eso en parte por consecuencia de lo que Cristo hizo en tu vida. Perseveras porque eres salvo, no perseveras para salvarte. Esa es la pequeña gran diferencia. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Miren lo que dice 1 Timoteo 1, 8 al 11. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos justos hay acá? Nadie. ¿Sino para quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Wow, creo que entramos todos en el grupo ahí, ¿verdad? Todos entramos ahí en ese grupo. No fue dada para el justo, sino para nosotros, los transgresores, los desobedientes. Dice acá el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por esas obras de la ley, tú y yo no podemos salvarnos, pero hay un justo, que es Cristo, que cumplió todo por nosotros que no podíamos. Y vinimos a ser ¿qué? Justificados por la fe en Él. Versículo 17 de Gálatas, ya para ir terminando. Gálatas 2, 17, dice así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? También nosotros somos hallados pecadores. O sea, si la doctrina de los judaizantes, quiere decir Pablo, era correcta, si la doctrina que ellos predicaban era correcta, entonces Pablo, Pedro, Bernabé y todos los otros creyentes judíos caían en la categoría de pecadores. De pecadores, porque habían comido con los gentiles, quienes eran, según los judaizantes, impuros. Eso está queriendo decir aquí, en la defensa, Pablo. Sigue diciendo, ¿es Cristo, dice, qué cosa? Ministro de pecado. Si los judaizantes estaban en lo correcto, entonces Cristo mismo estaba errado. Eso quiere decir Pablo. Si ellos están en lo correcto, Cristo era un ministro de pecado. Cristo estaba errado. Entonces Cristo estaba enseñando a la gente a pecar porque Él enseñó que la comida no puede contaminar a uno, según Marcos 7. Jesús también declaró de que todo lo que pertenecen a Él son uno con Él y por consiguiente uno con el otro. Pablo y su lógica condenaron a Pedro porque sus acciones hicieron parecer a Cristo un mentiroso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, si vos estás en lo correcto, Pedro, Cristo es un mentiroso. Eso le estaba diciendo Pablo a Pedro. Porque le estás haciendo a Cristo ministro de pecado. Y le dice categóricamente, termina, dice el versículo, en ninguna manera. Y yo creo que Pablo no hablaba así tan livianito como yo, sino que bien fuerte le habrá dicho. En ninguna manera, Pedro. En ninguna manera. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El falso sistema de salvación a través del legalismo fue eliminado por la predicación de la salvación, por la gracia mediante la fe. Estos judaizantes estaban diciendo, ese velo que se rompió, lo volvemos a coser.
y lo volvemos a levantar. Eso que Cristo hizo en la cruz, lo volvemos nosotros a ocultar por las obras. Y no solo judaizantes, hoy en día se predica un evangelio diluido. Hoy en día se predica otro evangelio, en el que sí, está bien, pero si te portas bien, llegas al cielo. Imposible. Estás volviendo a levantar lo que Cristo ya derribó en la cruz del Calvario. Versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Cuando una persona es condenada por un crimen capital y es ejecutado, ¿qué pasa? La ley no tiene más derecho, ya no tiene más reclamo sobre él. Así es con el cristiano quien ha muerto en Cristo. Así es con el cristiano que ha muerto en Cristo, quien pagó la penalidad por sus pecados completamente y quien tiene una nueva vida en Él. Esa es nuestra condición. La justicia ha sido satisfecha y Él es por siempre libre de cualquier penalidad. Esa es tu condición y la mía si estamos en Cristo. Somos muertos, dice, para la ley. Dios, Cristo, satisfizo esa ira de Dios, la cual tenía que ser echada sobre nosotros. Versículo 20. Y este es el pasaje de memoria que en la escuelita dominical hemos aprendido, ¿verdad? Pero nunca lo entendimos como hoy. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Cuando una persona confía en Cristo para salvación, cuando sucede la obra de regeneración, él participa espiritualmente con el Señor en su crucifixión y su victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso dice Pablo ahí: y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en nosotros? Cristo. El antiguo yo, el antiguo Arnaldo, el antiguo Dani, el antiguo Nilsson del creyente está muerto. ¿Puedes creer esto? Ese viejo hombre que te hacía pecar está hoy muerto, sepultado, siendo crucificado con Cristo. El hombre nuevo del creyente tiene el privilegio de la presencia de Cristo que le faculta a vivir a través de él. Miren lo que dice Efesios. Vamos a leer algunos versículos aquí. Efesios 4:22. Voy a mencionar rápidamente los versículos, así tengo algunos, 4 más o menos, para mostrarles y afirmar lo que estoy diciendo. Miren lo que dice Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los ¿qué? Deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es en tu justicia? Imposible. Es en la justicia de Cristo. Otro versículo, 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos saben de memoria ese? No puedo, ese creo que sabemos todo de memoria. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien sabe de memoria ese versículo? ¿Cómo comienza? Eso, excelente. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas, no dice algunas áreas de tu vida. Todas son hechas nuevas. Completa. La obra de Dios en salvación es completa, no en partes. No en partes. Romanos 6:3. Vamos a ver Romanos 6:3 y 5. Romanos 6.
Romanos 6, 3 y después el 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del bautismo, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. El hombre nuevo del creyente tiene el privilegio de la presencia de Cristo en su vida y que nos faculta, nos habilita a vivir a través de Él. Romanos 8, 9 y 10, los 2 capítulos arriba. Romanos 8, 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, wow, Pablo, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puedes aparentar, puedes simular, puedes hacer lo que quieras, pero si el Espíritu de Cristo no está en ti, ¿qué dice? No eres de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. De la justicia. Volvamos a Gálatas. Gálatas 2. Terminando el capítulo hoy. No el capítulo, sino que la enseñanza del día de hoy. Gálatas 2. Versículo, la última parte dice, y se entregó a sí mismo por mí. La manifestación del amor de Cristo por el creyente fue a través de ¿qué cosa? Del sacrificio y de su muerte en la cruz. De esa manera fue. Él se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo 21, concluyendo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás murió Cristo. Pablo concluyó que Pedro, al hacer esto con los judaizantes, estaba en contra de Cristo. Fue en efecto, escuchen bien, fue en efecto negar la gracia de Dios y anular el beneficio de la muerte de Cristo. Eso estaba haciendo Pedro en su hipocresía. Entonces dice, por demás murió Cristo, o sea, le haces ministro de pecado a Cristo y entonces por demás Él murió. Esto se puede traducir, este último versículo se puede traducir de una mejor manera. Cristo murió en vano. Lo que Cristo hizo en la cruz, si tú por tus propias obras quieres llegar al cielo, lo que Cristo hizo en la cruz no sirve, es en vano. Aquellos que insisten que pueden ganar su salvación por sus propios méritos, esfuerzos y obras, ¿qué pasa? Menoscaban, disminuyen los fundamentos de la cristiandad y hacen innecesaria la muerte de Cristo y están pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí. Ese fue el momento de crisis, quizás en cierta manera, en la iglesia primitiva, de los que le quise hoy hablar. ¿Qué hizo? Hubo un choque, hubo una disputa, Pablo expone el problema, Pedro, ¿qué hace? Reconoce su condición. Después vamos a ir viendo en otros capítulos más siguientes, vamos a ver que él, sí, falló. Pero fue un momento en que Dios utilizó esa situación, ¿para qué? Para reafirmar que la salvación es por gracia solamente, a través de la fe solamente, ¿a través de quién? De Cristo solamente. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.